¿Qué denota en tu ser cuando escuchas el nombre Jesús? ¿Qué se te viene? Vida, amor, salud, restauración, perdón, sacrificio, servicio, entrega, obediencia. Jesús, nuestro amado Señor. Jesús vive. Él ha cautivado nuestros corazones. Él vino a recuperarnos para el Padre y hoy día nuestros corazones están ligados a Él, están seducidos por la gracia expresada por Dios ahí en la cruz del Calvario. La cruz es la centralidad del Evangelio, definitivamente. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo decía: yo me glorío en la cruz de Cristo. ¿Y por qué? Porque claro, Jesús vino con el mensaje del Evangelio del reino. Cuando Él comienza, Él dice: el tiempo se cumplió, el reino de los cielos está a la mano. Para entrar a ese reino hay que arrepentirse y hay que vivir un estilo de vida de fe, crean en el Evangelio. Pero Él sabía muy bien que si la persona, si Él no va a la cruz, si Él no muere y resucita, ningún ser humano puede entrar al reino. Porque para entrar al reino uno tiene que morir y uno tiene que volver a nacer. Y cómo yo muero y vuelvo a nacer, identificándome, haciéndome uno con Cristo en la cruz del Calvario. Jesús ahí en la cruz crucificó la vieja creación. El ser humano no vino a ser mejorado por Jesús. El ser humano vino a ser hecho una nueva creación. Por eso que cuando nosotros nos entregamos a Él, somos sacados del reino de las tinieblas y somos puestos en el reino de la luz. Pablo lo dijo así: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que estamos felices por lo que Dios ha hecho y hoy día, cierto, el mundo religioso está recordando la muerte y resurrección de Cristo. Los hijos de Dios vivimos en el espíritu de resurrección continuamente. Hoy día voy a hablarles de lo que provocó el hecho de que Jesús haya venido y se haya ofrecido por nosotros en la cruz del Calvario. Y voy a hablarles de que, no sé si ustedes se recuerdan un pasaje que dice que Él, cuando caminó en esta tierra, no tenía dónde recostar su cabeza. Dice que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza hasta antes de ir a la cruz. Porque luego que Él va a la cruz, muere y resucita, da a luz la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Ahora sí Él tiene dónde recostar su cabeza. Mire para dónde estoy llevando ese pensamiento. Yo quiero hablar de esta gloria, esta cosa maravillosa que logró Jesús por haber muerto y resucitado. Él logró a su iglesia, a su amada, a su casa, la casa de su deleite. Voy a hablarles de la casa de su deleite. Ahí en Marcos capítulo 14, verso 3 al 9 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mire cómo Jesús conecta esta experiencia con su muerte y su resurrección. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Si Él va a ser sepultado es porque antes va a morir.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bendito sea tu nombre, Señor, porque en este momento una vez más se cumple lo que tú dijiste. Se está predicando este evangelio, lo último de la tierra, Chile, y para todos los que nos están escuchando, Señor, y viendo. Pero también, Señor, estamos dando testimonio de lo que esta mujer hizo para memoria de ella. ¿Sabe? Voy a hablar un poco de Betania. Es la presentación de un pueblo increíble. Los evangelios narran la increíble historia de la vida terrenal de Jesús. Sin embargo, hay una historia dentro de este relato que es la Biblia o los evangelios que a menudo se pasa por alto. Y en mi opinión, es la más grande historia jamás contada. Es una narración dentro de la narración general. Esa narración es la historia de las visitas repetidas de Jesús al pequeño pueblo de Betania. Y ahí, en ese pequeño pueblo, sucedieron cosas increíbles que ya voy a hablar de eso. Pero también Jesús conectó en Betania la experiencia de este relato que acabo de leerles de lo que hace María de Betania con el hecho de la cruz, con su muerte y su resurrección. Ella dice que esta mujer se anticipó a ungirlo. Se anticipó a ungirlo. María de Betania era una adoradora. En Betania sucedían cosas hermosas para Jesús. A Jesús le gustaba ir a Betania. Jesús encontró que Betania es un prototipo de la casa que el Padre ha querido siempre que sea su iglesia, la casa de su deleite. Ahí estaba Lázaro, un ex leproso resucitado. Ahí estaba Marta, una servidora. Y ahí estaba María, una adoradora, sus amigos. Y esta mujer en ese acto de entrega se anticipó a hacer algo impresionante. Se anticipó a ungir a Jesús. ¿Sabe? Hoy en día todos nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Hoy día nos dirige y nos alimenta y nos pastorea y nos sustenta el precioso Espíritu Santo, pero un día le veremos venir y todos le adoraremos y le serviremos con gozo, con un corazón exuberante de amor hacia Él. Pero fíjense que ese día todos querremos estar muy cerca de Él. El tema es si nosotros logramos entender lo que hizo esta mujer que se anticipa, los que se anticipan. El tema no es cómo te vas a comportar cuando Él venga, el tema es cómo estás comportándote ahora. Ahora, si tienes una actitud de anticipación. Ustedes saben que en la parábola de las 10 vírgenes, habían 5 prudentes que tenían una actitud siempre de anticipación. Hubo 5 insensatas que quisieron ahí, como decimos nosotros, quisieron ahí recargar sus pilas, por así decir, pero ya no era tiempo. O sea, el tema es vivir con esa actitud. Ahora, vamos por favor a algo que hoy día se está recordando. Su muerte, pero también hoy día su resurrección. Pero quisiera quedarme en los días de la muerte. Pensemos en el hecho de la cruz. Pensemos, yo quisiera que nos situáramos ahí. A ver si puedes usar tu imaginación santa. Somos trasladados al momento en que Jesús pende de la cruz. Dice que sucedieron cosas increíbles. Ahí en Lucas 23, 44 al 45 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice, ahí estaba Jesús pendiendo de la cruz. Y dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Sucedió algo increíble. El sol se oscureció. O sea, hubo una aparente pausa en todo el universo. Lo que estaba sucediendo ahí era cósmico. Lo que estaba sucediendo ahí traspasaba los tiempos. Lo que estaba sucediendo ahí era múltiple, muchas cosas. Nosotros no terminaremos toda nuestra vida, y en toda nuestra vida me refiero, no comprenderemos todo lo que significa e implica el hecho de la cruz, de nuestro Señor ofreciéndose por cada uno de nosotros,
Sin cruz no hay redención, sin cruz no hay nueva creación, sin cruz no hay perdón de pecados, sin cruz no hay nueva criatura. Sin la cruz de Cristo, sea Jesús muriendo y resucitando en la cruz. Hagamos ahí, dice que el sol se oscurece, una aparente pausa en el universo. Su hora más difícil había llegado. Hacer la voluntad para Jesús tuvo implicancias enormes. Él había tomado la decisión, puso su rostro como de pedernal. Él sabía que para cumplir todo propósito era necesaria la cruz. Iba a ir ahí. Jesús está ahora en la cruz. Quiero que pienses en eso, los síntomas de los golpes, maltratos, laceraciones y torturas son evidentes en todo su cuerpo. Pedazos de vidrio aún están incrustados en sus espaldas como consecuencia de los azotes. El dulce maestro de Nazaret, el buen pastor, nuestro Señor, está ahí desfigurado. Jesús sufrió la cruz. Sus manos y sus pies están clavados al madero. Manos y pies clavados con largos y oxidados clavos. Y en esta posición, cualquier mínimo movimiento aumenta el dolor que ya no sabes de dónde proviene. Sin embargo, la Biblia da testimonio de él diciendo que por el gozo, dice Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Otra versión dice, él sabía que después de la cruz iba a tener una gran recompensa de gozo por las consecuencias que iba a tener ese hecho de morir y saldar lo que demandaba la justicia divina por causa de que los seres humanos habíamos transgredido la ley de Dios. En medio del dolor, ahí en esa cruenta cruz, hay algo que le produce gozo inexplicable, está diciendo el autor de Hebreos 12:2. Y le está produciendo ese gozo que le anticipa la gran victoria. Jesús está sufriendo, pero parece increíble que haya una mezcla de dolor, de sufrimiento por todo lo que implicó el rechazo de los seres humanos, por todo lo que implicó el abandono de sus seres queridos, por todo lo que implicó haberse hecho maldición por nosotros, por todo lo que implicó que los ojos del Padre, tan santos que no podían ver el pecado, Jesús en ese momento dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las implicancias de ese hecho son inimaginables, pero también en ese momento había gozo. No sé si podemos entender eso en medio del dolor. Ahí en esa cruenta cruz hay algo que le produce gozo inexplicable. ¿Qué le está provocando ese gozo inexplicable? ¿De qué gozo está hablando? Observemos por favor el contraste, porque fíjense que todo está oliendo a vinagre, ¿no? que ese soldado romano le había puesto en su boca. Ese aroma del vinagre, que es lo que el ser humano caído ofrece al Mesías, es lo que el ser humano, ese olor nauseabundo, es lo único que la raza humana sin haber sido redimida le ofrece a Dios. Ese olor a sangre seca. Sin embargo, estando presente ese olor, sin embargo, los suspiros de Jesús nos revelan que en medio de eso hay otra fragancia. En medio de ese olor nauseabundo del vinagre hay otra fragancia. Pongamos una pausa aquí al momento de la cruz. Y ahora trasladémonos, volvamos al relato de Jesús estando en Betania antes de la cruz. Jesús estaba amaba especialmente a 3 personas ahí en Betania. Dice que amaba a Marta, María y a Lázaro. Y nuestro Señor apreciaba a Lázaro y a sus 2 hermanas, y es probable que en esa casa le expresara los más cálidos sentimientos de su corazón. Volvemos al relato y Jesús está ahí en Betania. Betania significa lugar de reposo. Y la Biblia nos dice, los evangelios nos dicen que Jesús visitaba regularmente Betania. Jesús amaba pasar por allí, era su lugar de descanso. Disfrutaba de cenas con sus amigos allí. No le era un sitio donde él recibía demandas y pedidos, tampoco un lugar para trabajar. Jesús iba a Betania porque era un lugar cálido,
Era un espacio donde podía disfrutar con sus íntimos y dialogar con ellos. Betania significa lugar de descanso. Y en esta ocasión, ahí estando Jesús en Betania, solo le faltan algo de 2 horas para que Jesús fuese apresado, juzgado, torturado y llevado a la cruz. Así que tenemos 2 escenarios. Jesús en la cruz, percibiendo la gente que se mofa, su madre llorando, Juan el discípulo amado seguramente también mirando, Pedro había ya observado de lejos, ya se había ido, no había nadie más con él. Jesús colgando en la cruz, sintiendo ese olor que el soldado romano le puso en su boca, olor de vinagre. Pero también en medio de ese que va y que se viene, yo no sé si él recuperaba o perdía en algún momento la conciencia por causa del dolor, pero percibía ese otro olor agradable. Había sucedido algo ahí en Betania. Betania significa lugar de descanso. En esa ocasión faltaban 2 horas para que Jesús fuese apresado, juzgado, torturado y llevado a la cruz. Y dice el relato que una mujer irrumpe en la escena con lo que llamamos un acto de adoración, pero un acto extremo. Y Juan habla de este acto, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Esta fue una acción memorable que sucede ahí en Betania. Esta mujer lo que hizo fue que saque el perfume más caro del mercado. Esta mujer es una adoradora, es alguien que quiere dar lo mejor de sí al maestro. Ella, ¿qué piensa ella? Yo quiero dar lo mejor de mi propia voluntad, quiero dar lo mejor al maestro, al que me ha perdonado, al que me ha dado sentido a mi vida, al que me ha conectado con mi propósito, al que me ha dado familia, al que me ha traído el reencuentro con el Padre. Así lo está mirando María de Betania. Jesús lo está mirando como un acto profético, lo está mirando como una unción para su sepultura, pero lo está mirando como también como una muestra de lo que va a provocar. María de Betania está haciendo una muestra de lo que va a provocar su muerte y su resurrección. A partir de ahí, María de Betania representaría la amada del Señor, representaría la casa donde Él se cambiaría en Pentecostés. Ahí estaban los 120 después que Él había resucitado y había ascendido al cielo, esperando ahora el cambio de casa. Ya Dios no iría a ser descubierto, encontrado en los templos hechos por manos humanas. Ahora la casa del Señor sería la eclesía, la iglesia, la familia. Ahora no vamos nosotros a la iglesia, somos la iglesia. Somos la casa de su deleite. A Dios le plació redimirnos, a Dios le plació salvarnos, a Dios le plació perdonarnos. Por el puro afecto de voluntad, a Dios le plació rescatarnos, a Dios le plació sacarnos del reino de las tinieblas, de la oscuridad, de la opresión, de la muerte, y llevarnos al reino de la vida, de la salud, de la abundancia, del gozo, del amor. El Señor nos hizo sus hijos. Él no se avergüenza de llamarnos que somos sus hermanos. Ahí en Betania está María, está siendo un ejemplo de un prototipo de lo que el Señor está provocando en este tiempo con su iglesia. La amadora comienza a perfumar a Jesús. Ella le regala a su amado un momento único y poderoso. ¿Cómo habrá sido ese momento? ¡Wow! Los discípulos mirando, los religiosos también mirando, Judas mirando, pensando qué desperdicio. A él no le importa Jesús. Él era el tesorero, robaba siempre. Él no servía a Dios, él se servía de Dios. ¡Qué desperdicio!, dice Judas.
pero está provocándose un ambiente de profunda reverencia. Esta mujer está haciendo algo sublime. Nadie parece entender lo que allí está sucediendo, solo Jesús y María de Betania. Ella no está pensando en ninguna otra cosa que en alegrar el corazón de quien la amó como nadie más en el mundo. Pregunto, ¿podría este simple acto afectar el corazón de Jesús? ¿Es posible que un instante de adoración genuina y sincera active los siguientes movimientos proféticos de Jesús y tenga una consecuencia gloriosa ahí en la cruz? Yo quiero que rápidamente vayamos a entender que sí, algo pasa ahí. No solo en la cruz, sino en la sepultura, en el propósito de esa mujer, en las naciones y en las generaciones. Con ese acto pasan muchas cosas. ¿Y sabes qué? Porque lo que nos está diciendo el Señor es que nuestra entrega al Señor con actos de adoración desata un poder profético mundial y generacional. En el transcurso de este mensaje vamos a descubrir el poder transformador de una mujer que se entrega sin límites a Dios, el poder transformador de una iglesia que se entrega sin límite al Señor. Definitivamente Dios mira a esa iglesia como la casa de su deleite. Gracias a Dios que por su gracia y su favor Él está levantando hombres y mujeres en donde el Señor dice Él, ella es casa de mi deleite. Ajá. Vamos al momento de la cruz. Jesús en la cruz. Esto es como ver dos escenas. Jesús sigue la cruz. Está Jesús sufriente, desfigurado, pero también algo está pasando dentro de su ser. Él tiene gozo. La fragancia que huele ahora no es vinagre ni sangre. Es la fragancia especial, es algo más intenso y poderoso, algo que le recuerda unas noches atrás en Betania, el olor fragante. La pregunta es cuánto tiempo permanece el perfume de nardo puro en el cuerpo o cabello de una persona cuando lo utiliza. ¿Será posible que Jesús esté percibiendo ese olor que fue vertido sobre él 4, 6 o 2 días atrás? ¿Podría esa fragancia que Jesús recibió 4 días antes específicamente permanecer en él estando en la cruz? Creo que estás deduciendo la respuesta. Fíjense que se ha comprobado técnicamente es que el nardo puro queda impregnado en la piel por varias semanas. Las muchas aguas no pueden apagar el amor. O sea, esta mujer cuando unge a Jesús está provocando un impacto más allá de lo que provoca el nardo, solo que el nardo se queda por semanas ahí. Y Jesús está leyendo a través de ese olor esa acción de una persona que se rinde, que se entrega. No hay vinagre, agua ni sangre que pueda debilitar la fragancia, tan así como que ni las muchas aguas pueden apagar nuestro amor por Él. Así que aquí hay unas preguntas para nosotros. ¿Podría nuestra devoción, nuestra entrega provocar efectos similares en el corazón del Señor? En medio de tantas fragancias desagradables que el mundo de hoy desprende, ¿será que Jesús puede recibir un perfume distinto que desate sus próximos pasos en la tierra? Cosas gloriosas comenzarán a suceder cuando decides restaurar el primer mandamiento en tu vida, mi querido, mi querida, y amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Cosas gloriosas comenzarán a suceder. Si hay algo que nosotros necesitamos entender en este tiempo, es que nosotros no nos acercamos al Señor solo por sus manos, nos acercamos por su rostro, que nosotros no solamente nos conformamos con las bendiciones de Dios, sino que buscamos con todo nuestro corazón estar ligados espíritu, alma y cuerpo con el Señor de las bendiciones.
Necesitamos aprender de los hombres de antaño. Necesitamos aprender lo que había en el corazón, por ejemplo, de Moisés, que la Biblia dice que era un amigo de Dios. Este Moisés se pone, después de los tratos que tuvo, se pone en las manos de Dios para convertirse en un libertador, tipología de Cristo. Moisés va peregrinando a la tierra prometida con todo el pueblo. Moisés sube ahí al monte porque Dios quiere que Moisés lo conozca más íntimamente. Moisés dice al pueblo: ¿quieren subir ustedes? No, dice, nosotros no queremos hablar con Dios, queremos que tú hables con Dios y tú nos hables a nosotros. Qué triste, qué triste. Dios no está queriendo que un solo hombre le conozca íntimamente y le ame. Dios está queriendo que el pueblo que estaba en esclavitud por 430 años aprenda ahora a amarle, aprenda ahora a ser un ofertante. Dile a Faraón: deja salir a mi pueblo al desierto para que me adore. El pueblo tenía que tener un encuentro ahí en el desierto íntimo con el Señor, porque el fin último del Señor es que le conozcamos personal e íntimamente. Baja Moisés ahora y cuando se da cuenta el pueblo está adorando. Después del monte que baja Moisés está adorando un becerro de oro. ¿Qué sucedió? Israel salió con plata y oro, pero no conectó bendición con propósito. Cuando no conectas bendición con propósito, te haces un idólatra de tu misma bendición. La bendición de la plata y el oro ahora estaba convertida en un becerro de oro y el pueblo todo adorándolo. Moisés habla, o Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, ustedes van a ir a la tierra prometida, pero ya no van a ir conmigo. Voy a mandar un ángel que les guíe delante de ustedes. Y Moisés, un amigo de Dios, un adorador, le dice, como María de Betania, le dice: Señor, yo no estoy dispuesto a ese trato. Si tu presencia, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés está diciendo: prefiero quedarme en la precariedad del desierto contigo que llegar a la tierra prometida sin ti. Así que, ¿quieres ver una generación transformada por Dios y no sabes dónde empezar? Entonces empieza a volver a tu primer amor. Empieza a ser una persona que se conecta con destino, que se conecta con propósito. No importa lo que hayas hecho, el Señor viene por ti como vino por Pedro. No importa cómo ha sido tu vida, Dios no necesita de tu pasado para proyectar tu futuro. ¿Sabes qué? La Biblia dice: verá el fruto de su aflicción por el gozo puesto delante de él. Jesús está en la cruz, pero por el gozo puesto delante de él. Esto significa que con su sacrificio en la cruz, Jesús recuperaría millones de seres humanos para el propósito original de Dios, que es tener una nueva creación de hombres y mujeres apasionados por Dios, tal como esta mujer que entrega su vida, esta mujer que definitivamente manifiesta su entrega, manifiesta ser una adoradora. Mis preciosos, si hemos de tomar hoy día este mensaje, entonces yo te quiero invitar a reflexionar profundamente lo que podemos aprender de esta acción increíble de esta mujer, ¿no? Me hace pensar que cuando ella vierte, rompe el frasco de alabastro, me hace pensar definitivamente en el pasaje de Jesús, cuando Él dice que si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo, pero que si muere lleva mucho fruto. Lo que te estoy diciendo es que definitivamente en medio de las aflicciones que podamos tener en la vida, nosotros tenemos que entender que definitivamente Dios va a usar esas aflicciones para que salga lo mejor de nosotros. Va a usar esas aflicciones para que se quiebre nuestra confianza en nosotros mismos, para que miremos a nuestro alrededor y saquemos los ídolos que hemos tenido por tanto tiempo. No puede convertirte tu seguridad económica en un ídolo, porque no es tal. Cualquiera sea tu condición económica hoy día, estés trabajando, tengas tu casa propia, tengas cuentas en el banco, eso no es seguridad, no es tal. Y tiene que llegar un momento en que nosotros experimentemos en nuestra vida una etapa de quebrantamiento, así como la mujer, cierto, María de Betania toma el frasco de alabastro y lo quiebra.
porque ella sabía muy bien que la riqueza estaba dentro, el perfume estaba dentro. Si el frasco no se rompe, el perfume no se manifiesta. Y Dios está queriendo que la iglesia, en medio de esta circunstancia en que estamos viviendo, entendamos que aun cuando sean difíciles, estamos siendo quebrantados para que salga lo mejor de nosotros, quebrantados y que podamos demostrarle a Él que en medio de lo que esté sucediendo, no vamos a tomar el camino fácil. Vamos a ser esas personas que vamos a seguir amándoles y vamos a seguir avanzando los intereses de Dios en la tierra, el cual no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Esta mujer quiebra el frasco de alabastro y dice que la casa se llenó de perfume. La iglesia necesita llenar de su perfume el país. Nosotros necesitamos volver a ser seguidores de Cristo, pero como la Biblia enseña, ser esa gente coherente, ser esa gente santa, apartada para Él, consagrada a sus propósitos, ser esa gente que no tiene sus corazones divididos, no tiene seguridades compartidas. Es como cuando tú te casas, no te casas un 50%. Tú no estás diciendo que vas a tener exclusividad un 50% en tu matrimonio. Es un 100% de exclusividad, es un 100% de entrega. Ese es el camino que el Señor está pidiendo de nosotros. Esto es lo que hizo la mujer. Ella entregó lo mejor que tenía. Y en el romper del frasco yo veo que es el proceso que Dios quiere de su iglesia. Él está queriendo que todo ese olor sea la fragancia en donde nosotros podamos traer transformación a nuestros entornos, los hermanos con los que nos relacionamos, la familia que tenemos, la ciudad donde vivimos. La iglesia tiene que manifestar su fe en Dios con todo el corazón. La iglesia tiene que consagrarse para ministrar el poder de Dios. La iglesia tiene que hacer que Cristo pueda ser olido en todas partes. El aroma de Cristo puede ser recibido en todas partes a través de nosotros. Dios ha prometido derramar de su espíritu sobre toda carne. De la casa de su deleite es que va a salir la unción para todas las naciones de la tierra. La casa de su deleite es la portadora de la presencia del Espíritu Santo. La casa del deleite es esa iglesia que no escatima a darle a Dios su tiempo. Por eso, mi querido, cuando estás teniendo excusas para servir, cuando estás diciendo que quieres encontrar acomodos, cuando ya no estás teniendo tus prácticas de entrega y de conocer a Dios y de intimidad con Dios, entonces cuidado que estés saliéndote de ser la casa del deleite de Dios. Sea como sea, pueden haber gente que puede entrar en el camino de la apostasía, de la infidelidad, de la religiosidad. Pero te voy a decir una cosa, el Señor prometió diciendo: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no se van a mantener en pie ante el paso avasallante de ella. Eso quiere decir que Dios con su poder va a conservar igual la casa de su deleite. A veces nos encontramos diciendo como Elías: Señor, he quedado solo, no hay nadie que te ame, no hay nadie que quiera servirte. Hoy día todo el mundo se puso en la posición de ser espectadores. Pero el Señor viene a hablar a su iglesia, a sus santos, diciendo: no te desanimes como habló Elías, porque yo tengo 7,000 aún que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Mis queridos, este es un tiempo de despertar. Es un tiempo de devoción extrema, es un tiempo de levantarnos para ser esa gente que traigamos deleite al corazón de Dios. Y sabe, tenemos que responder al amor. Tenemos que responder. El Señor dice a su amada: tú que estás escondida entre escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Qué hermoso es que en la casa de su deleite es que el Señor está manifestando y va a manifestar su gloria a todas las naciones de la tierra. Dice que la misma creación está esperando la manifestación de los maduros de Dios. De manera que el Señor se está moviendo como se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si tú sigues leyendo, luego aparece la creación.
Ahí estaba María de Betania, tuvo su vida oscura, pero el Espíritu Santo vino en Jesús y se movió en el corazón de ella al punto que sedujo el corazón de esta mujer. Esta mujer tenía ese regalo que se preparaba para el gran día, el día en que se casaban las doncellas en Israel. No todas tenían ese tipo de regalo, era carísimo. Y ella se abre camino y dice, voy a hacer algo para mi Señor. Voy a derramarme del todo para Él. Para cuando uno hace eso, cuando hay una iglesia así, aparecen los criticones, aparece el mismo diablo diciendo eso no se debe de hacer. No, eso es un desperdicio lo que se hace. ¿No te han dicho a ti estás desperdiciando tu juventud, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tu dinero cuando tú te estás entregando a Dios y a su obra? Pero Jesús dice, déjenla, dice Jesús, buena obra me ha hecho. Ella se ha anticipado, la iglesia que se anticipa. Betania, la casa del deleite del Señor. En Betania vas a ver y vas a encontrarte a un Lázaro, un ex leproso, y también había estado muerto. Lázaro había muerto y había resucitado. La gente iba a ver la manifestación de la irrupción del cielo en la tierra. La muerte ha sido vencida. Ajá. Gloria al Señor. Gloria al Señor que hoy día Él nos está invitando. Si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Al grano no le gusta ahí estar en la oscuridad cuando es sepultado. Pero el grano sabe que ahí en la oscuridad, en esas pruebas, en esas circunstancias, en ese quebrar, ¿cierto? En ese quebrantamiento va a salir lo mejor de esa semilla. El Señor sabía que de ahí iba a brotar lo mejor en la cruz del Calvario. Él se estaba refiriendo a Él, pero también a nosotros. Él sabía que lo que estaba haciendo la mujer era un símbolo de lo que iba a provocar su muerte y su resurrección. Ese quebrantar del frasco de alabastro, ese quebrar, es representación de todos aquellos que van a dar aromas al mundo de Cristo, pero pasan por ese proceso de morir a sí mismos y de tomar una decisión en la vida. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados, empecemos a declarar con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Empecemos a declarar que Jesucristo derribó la pared intermedia de separación. Empecemos a declarar que ahora somos uno, somos la familia de Dios. Empecemos a declarar que no tenemos que trabajar para la unidad la dio Cristo. Tenemos que trabajar para impedir que el espíritu del enemigo rompa la unidad, porque nosotros en esencia somos la familia de Dios. Tenemos que consagrarnos a Él para desarrollar los dones y talentos que tenemos, porque el mundo nos espera. Pidámosle unción y poder a Dios para predicar el evangelio de la salvación. Que Dios nos permita, como esta mujer, que todo el ambiente se llene del aroma de Cristo y que Dios pueda decir, yo respaldo a la casa de mi deleite. Estoy viniendo una y otra vez para confirmar a la casa de mi deleite, para defender a la casa de mi deleite, para proyectar a la casa de mi deleite, porque el Señor quiere que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar, dice Habacuc 2:14. Va a llegar ese momento y nosotros trabajamos diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. La casa de su deleite es la que continuamente está diciendo eso. Te invito a consagrarte, te invito a reenfocarte, te invito a tomar tu primer amor. Te invito a tener continuamente la disposición en tu corazón de anticiparte ahora. No permitas idolatría en tu corazón. No hagas de la bendición un becerro de oro. Quiero demostrarte, preguntarte a qué estás dedicando más tiempo. Porque a lo que dedicas más tiempo, entonces ese está tomando el lugar de tu Dios.
Por eso, mi querido hermano, una manera de definir lo que más amas es que miras a qué le estás dedicando más tiempo. Pero cuando tú estás diciendo no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para estar con Él, no tengo tiempo para las Escrituras, no tengo tiempo para servir en el pueblo de Dios, no tengo tiempo para avanzar el reino, entonces tienes que volver a ser para Dios la casa de su deleite donde Jesús quiera estar. Bendito sea su nombre. Permíteme tener un tiempo de oración ahora. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, porque el espíritu de resurrección empiece a brotar en medio de nosotros. Oramos, Señor, para que ahora muchos Pedros empiecen a ser restaurados y conectados con su destino. Oramos, Señor, para que tú provoques en nosotros la actitud de María de Betania, esa mujer que no escatimó dar lo mejor. Señor, queremos ser mirados desde la cruz con ese gozo de Jesús en su corazón, quien nos visionó levantados, resucitados, quien nos visionó sanos, prósperos, pero con un amor desbordante hacia el Señor y un amor al prójimo. La pasión por Jesús y la compasión por la gente, Señor, se manifieste en nosotros. Bendigo a tu pueblo, bendigo a todos los que están escuchándonos. Es la obra del Espíritu de Dios trabajando en ti. Es la obra del Espíritu de Dios trabajando en tu corazón. Es la obra, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que mirando la cruz, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todo atraerá a sí mismo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe la vida, recibe la vida, recibe la vida. Si tú nunca entregaste tu vida a Cristo, tienes que saber que ahí está, ahí en la cruz, mirándote, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está diciendo, Él está pensando en ti y Él está diciendo: Padre, perdónalos. Ahora seguramente Dios te está atrayendo hacia Él, te está seduciendo, te está diciendo: fue por ti, fue para pagar tu deuda. Si tú crees ahora en Jesús, vas a recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y te vas a convertir en una casa de su deleite. Te vas a convertir en un adoradora extrema. Te vas a convertir en uno que ofrece. Te vas a convertir en uno que cambia los ambientes. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Bendigo cada vida. En el nombre de Jesús oro para que ahora venga sanidad a los cuerpos. En el nombre de Jesús, para que venga sanidad. Sanidad. Sé libre del temor. Sé libre de todo espíritu de enfermedad. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios nos ha bendecido.